Hace un tiempo largo que quería hablar de este tema y creo que es un tema muy, muy interesante. Pocas veces he visto de que se lo toque de la forma que quería que podamos analizarlo en esta noche. Tiene que ver con Pablo, tiene que ver con la vida de Pablo. Yo aclaro que estuvimos mucho tiempo distanciados con Pablo. Él no se enteró, pero yo estuve distanciado de él, porque muchas de las cosas que sentía que Pablo era como el responsable tenían que ver con una iglesia que a mí me costaba digerir, ¿no? De hecho, creo que las grandes discusiones teológicas las tenemos más por lo que dijo Pablo en las cartas paulinas que por lo que dijo Jesús en los evangelios, ¿no? Increíblemente creo que lo hemos mal entendido a Pablo, lo hemos ubicado en un lugar de mucha legalidad, lo hemos puesto en un lugar muy duro, pero en la medida que uno después va descubriendo un Pablo diferente, y la conexión que hay entre Pablo y Jesús es enorme, ¿no? Empezamos a descubrir un Pablo muy cercano al Evangelio del Reino, al amor, el fruto como el amor, muy conectado con Jesús, ¿no? Y tan lejos de todas esas teologías duras y exigentes y reglamentadas y legalistas que muchas veces lo quiere ubicar a Pablo en esa columna, ¿no? Y entonces me llamó poderosamente la atención porque nunca hemos entendido esto que vamos a ver hoy de Pablo, ¿no? Ya vimos en alguna oportunidad, creo que en algún momento vamos a volver a verlo porque es muy interesante, la carta de Filemón, una carta hermosísima para entender el rol de la iglesia frente al diferente. Vimos el libro de Gálatas, otra carta hermosísima donde Pablo se pelea contra la religiosidad y las tradiciones religiosas porque corre en el centro de la gracia de la cruz de Jesús, ¿no? Y ahora vamos a ver un momento histórico también en Pablo y vamos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Yo le puse como título, decidí esta vez no cantar, ¿no? Vieron que nosotros los cristianos, sobre todo los cristianos evangélicos, creo que mucho más que otras expresiones cristianas, tenemos en la música, en la alabanza, en la adoración, uno de los pilares de la organización de la iglesia, de la expresión de la iglesia, de la liturgia, aún del sentir de la iglesia, ¿no? Nosotros le dedicamos muy fuertemente espacios y un interés realmente enorme hacia todo lo que tiene que ver con la expresión artística del canto. Una lástima que hemos históricamente abandonado otras expresiones artísticas. Creo que de a poquito estamos como reordenando estas prioridades también, entonces se habla un poco más de la danza, del baile. Espero que en algún momento lleguemos a otras expresiones artísticas también, porque todo puede ser un instrumento de alabanza y de adoración. En una oportunidad me acuerdo que estuve en un campamento y me acuerdo que había una consigna a hacer. Jenny, que tiene también mucha experiencia en campamentos, quizás también lo ha vivido alguna vez, en donde era un momento de adoración donde no se podían utilizar ni palabras, ni canciones, ¿no? Ni nada escrito, pero tenías que adorar a Dios, ¿no? Y me acuerdo de que yo estaba invitado para predicar, no era parte de esa actividad, pero me llamó mucho la atención cómo, cómo los chicos, entre los chicos, ya chicos de años de iglesia, muchos jóvenes y adolescentes, se miraban entre ellos como diciendo, ¿cómo voy a adorar a Dios si no puedo utilizar palabra, si no puedo utilizar escrito, si no puedo utilizar canciones, ¿no? ¿De qué manera entonces puedo adorar a Dios, ¿no? Fíjense cómo estamos como encerrados culturalmente en algunos elementos. No sé si Jenny alguna vez tuviste una experiencia así. No, en la Gram lo hacen mucho, Ajá. pero, pero les encanta a los chicos. Como que hacen mucho, empiezan a hacer muchas cosas relacionadas al arte o a cosas así. Está muy bueno. Sí, de hecho, No sé, acto de servicio, como hay diferentes cosas. exacto. A mí me llamó la atención que en este campamento, no fue en la Gran, pero fue otro campamento, pero debe ser algo común en muchos campamentos, donde entonces un chico de rey se puso a abrazar a otros. Y entonces quiero adorar a Dios dándote un abrazo y que vos, un abrazo bien fuerte, que vos sientas un abrazo y de esa manera quiero adorar a Dios. Otros empezaron como a hacer adagios, ¿no? Como una especie de danza. Otros empezaron a ayudar a alguien a algo.
Uno, me acuerdo que fue el que más me llamó la atención, que fue a la cocina y hizo un bizcochuelo, ¿no? Hizo un pastel, hizo una torta, ¿no? Es decir, formas que adoraban a Dios a través del servicio a los demás, del contacto con el prójimo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que podamos entender de que hay miles de maneras de poder adorar a Dios. De hecho, la palabra adoración está muy relacionado con el servicio y el servicio con el prójimo, ¿no? Entonces, en algún momento Pablo decidió no cantar, ¿no? Me llama la atención de esto y de eso vamos a hablar en esta noche, y para eso obviamente tenemos a nuestra locutora oficial, así que le voy a pedir a Laura si me ayuda a leer Hechos 16 de ahí en adelante, ¿no? Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos». Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: «Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella». Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. «Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos», les gritaron a los funcionarios de la ciudad. «Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales». Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentados que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa». Muy bien, gracias, muchas gracias, ¿no? Interesante esta historia, me parece una historia riquísima para sacar un montón de imágenes y un montón de ideas de lo que queremos hablar en esta noche, ¿no? Los primeros versículos dice: «Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando». Entonces, ¿qué gritan? «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos», ¿no? ¿Qué sienten con estos dos primeros versículos, ¿no? ¿Qué ideas les trae? ¿Qué preguntas nos podríamos hacer? ¿O qué cosas interesantes podemos rescatar de estos versículos? ¿Qué creen? Yo lo primero que tengo es: existe la adivinación entonces, ¿no? Es decir, ¿viste? Uno cree que todo eso es una especie de estafa, pero existe la adivinación y acá la involucra directamente con prácticas que no tienen que ver con Dios, ¿no? Que tienen que ver específicamente con el demonio, ¿no? ¿Está bien? Y lo que me llama la atención que lo que... ¿Cómo? Que a mí me llamaba la atención por qué lo seguía y gritaba esto, o sea, como
nunca entendí por qué. Cada vez que leí esta historia me llamaba la atención que lo siguiera y dijera quiénes eran ellos realmente, como que no es que los calumniaba, sino que decía la verdad sobre ellos. Exacto, ¿no? Uno esperaría de que como esta, gobernada por un demonio, ¿no? Y era toda una industria, porque era toda una pyme, ¿no? Es decir, era todo un microemprendimiento que tenía esta esclava con sus amos, es decir, les generaba dinero. Me llama la atención justamente eso, lo que dice Jenny, que no es que decían cosas para confundir, cosas para desorientar, ¿no? Sino que decía verdades, ¿no? Y lo que me llama la atención no solamente que el demonio decía verdades, sino que lo que dice después, ¿no? Que dice, esto mismo sucedió días tras día, que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Es decir, lo que me llama la atención de que a Pablo no le gustó que esta mujer, ¿qué? ¿Hiciera qué cosa? Predicara como él. Pero no estaba predicando esta mujer, ¿eh? Porque no estaba No, pero hablando apoyaba. como si los estuviera adulando, ¿no? Como si les estuviera dando cierto reconocimiento a Pablo y Silas, que estaban ahí liderando este grupo, ¿no? ¿Está ¿Se bien? puede considerar como una burla también a ellos al hacerlo Podría así? ser, aunque no, acá por lo menos por lo que dice la palabra, no podríamos inferir directamente que se estaba burlando, está bien, porque dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos, ¿no? Como diciendo, sí, ¿no? Claro. ¿Está bien? Pero lo decía una y otra vez. Pablo, nosotros decimos, no compró el buzón. ¿Está bien? No compró, Pablo. Me acuerdo de una oportunidad que me pasó en Bogotá, predicando en Bogotá. No voy a decir la iglesia, pero sí me acuerdo que era en Bogotá. Me acuerdo que yo estaba predicando en una iglesia muy grande y digo que por eso veo que en el fondo se arma como un alboroto. ¿Está bien? Como que la gente como que se mueve, todos miran para atrás, y la mitad del templo hacia atrás se dieron todos vueltas como para la puerta. Yo digo, no sé qué habrá pasado. Al principio pensé, alguien se descompuso, alguien se desmayó, algo por el estilo. Entonces, como yo estaba predicando y a medida que pasaban los minutos empezaba como el murmullo cada vez a subir de volumen y cada vez más gente miraba para atrás, dejé de predicar, ¿no? Entonces me quedé así y me di un paso atrás del púlpito y me quedé callado porque todo el lugar estaba mirando hacia el fondo. Y en eso se abre, la masa de gente se abre y viene caminando una mujer gritando un montón de cosas que tenían que ver con profecías, ¿no? El Señor me dijo que los que están acá van a recibir poder y unción y qué sé yo, y la gente empezó como, se olvidó de mí, yo me quedé como, ok, listo, y la gente empezó a decir, amén, amén, sí Señor, y esta mujer empezó a decir muchas cosas así. Mira, no sé si en algún momento estuvieron en alguna situación de estas características, son como frases hechas, ¿está bien? Como desconectadas, pero frases hechas. Porque el Señor de los ejércitos tiene poder, amén. Y el Señor vino para libertar a los cautivos, amén. ¿Quiénes quieren hoy recibir unción? Amén. Como todas frases hechas, ¿no? Empezó a hablar así. Y en la medida que estaba hablando, ¿no? Yo me acuerdo que encaró para el púlpito. Claro, yo cuando encaró para el púlpito dije, ok, cambiamos de predicador. Entonces me fui bien contra la pared, yo me sentí como que me empezaba a hacer chiquitito, ¿vieron? Me empezaba a hacer chiquitito y sentí como que esta mujer empezaba a hacerse muy grande, ¿está bien? Y la gente estaba realmente recibiendo de Dios todo lo que esta mujer decía. Cuando pasó la mitad y ya estaba llegando al púlpito, su mensaje como que viró, como que pegó un volantazo hacia la curva y empezó a decir, porque yo soy la hija del Dios Altísimo que tiene un mensaje para esta iglesia. Ya empecé a ver las caras de los pastores que antes estaban diciendo, amén, 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 como ya como más serios, ¿no? Como diciendo, ¿qué mensaje de qué? ¿Quién es esta mujer? ¿No? Y en ese momento el Señor, la mujer esta dijo, en nombre del Señor les digo, ¿no? Que Él viene a buscar una iglesia
que sepa abrir su corazón, que sepa ser honesta delante de él. Una iglesia sin hipocresías, que se muestre tal cual es. Así que hermano y hermana, gritó, ¿no? Para esto yo ya estaba re chiquitito, como diciendo, mejor me voy a mi casa, ¿no? Los pastores te estaban mirando más serio y la gente cada vez estaba más eufórica. Y en ese momento la señora esta dijo, hermanos y hermanas, Dios quiere que nos desnudemos en su presencia. ¿Qué hizo ella? Se sacó la blusa, ¿no? Y cuando se sacó la blusa ya el amén, y todos hicieron amén, ¿no? Y cuando hizo así para desabrocharse, y se armó un lío donde un montón de hermanas se le tiraron encima, la empezaron a tapar, y esta mujer empezó a gritar, ¿no? Desaforada, ¿no? Y se empezó a manifestar, y empezó a decir malas palabras, y empezó, ¿no? Y en ese momento la iglesia se hizo un silencio, y vinieron mujeres, y la agarraron, y qué sé yo, y se la llevaron como para un lugar para hacerle liberación. Se hizo un silencio, y todos los que estaban mirando a esta mujer me miraron a mí. Y el pastor me miró y me dijo, seguí, ¿no? Entonces yo agarré el púlpito y dije, bueno, lo que les estaba diciendo es que... Y seguí con la prédica. Increíble cómo remontar esa situación, igual, Adrián. Ya queda un No, ambiente. no, yo hice, en ese momento no iba a hacer ningún comentario, porque el comentario que tenía que decir era, hermanos, lo que tenemos que pedir como iglesia es discernimiento, no puede ser que hayamos dicho tanto amén a algo que nos sonaba lógico, que no tenía que ver en lo más mínimo con el Señor, era una mujer que estaba mal, estaba desequilibrada emocionalmente, quizás con problemas psiquiátricos, vaya a saber qué cosa. Pero como al principio todo lo que decía nos sonaba bien, todos se habían como embalado con lo que esta mujer dijo, y cuando quedó ahí totalmente mitad Eva, mitad hermana pentecostal, ¿no? Es como, yo dije, ¿cómo no nos dimos cuenta qué pasó con el discernimiento? ¿No? Parece que Pablo sí tenía discernimiento, ¿no? Tenía más discernimiento que nosotros. Y por más que esta mujer esclava estaba gritándole a Pablo y así las que cosas lindas, él no necesitó la adulación, no necesitaba la adulación. Yo creo que puede ser que haya algo de burla. Yo estoy más cercano a suponer que Pablo empezó a entender que la mirada iba a estar puesta en ellos en lugar de en el mensaje. ¿Está bien? Ah, claro. Como Sí. si se diera cuenta Pablo que no era importante hablar de él, sino que era importante hablar de Jesús, y alguien estaba tratando de modificar la esencia de la conversación. ¿Qué creen ustedes? Sí, eso puede tener más sentido, como querer opacar a Dios y usar a Pablo. Ahora, ¿ustedes no están de acuerdo conmigo que nos falta discernimiento? ¿Saben la cantidad de veces que yo he estado en congresos donde grandes profetas le dicen al pastor, el pastor de la iglesia o el pastor que dirige el congreso, cosas hermosísimas? A mí siempre me llamó la atención que nunca le dicen cosas duras. Siempre son todas cosas que conquistarás las naciones, que el Señor te llamó para grandes cosas. Nunca le dicen hay un pecado oculto que lo tenés que solucionar, o nunca le dicen quiero que la mitad de las cosas que tenés se lo des a tal familia que no tiene, ¿no? Es decir, nunca le dicen cosas así, ¿sí? Me llama la atención cuando los mensajes siempre son productivistas y no son de morir, ¿no? Me llama la atención. No estoy diciendo que no sean honestos, estoy diciendo que solamente me llama la atención, ¿no? Porque nosotros tenemos un oído presto para ese tipo de cosas, queremos oír cosas lindas. Las voces proféticas no son voces que nos incomodan, son voces que dicen cosas que nosotros estamos esperando que se nos digan, ¿no? Y saben que los profetas eran personas que eran muy mal vistas, eran personas que no estaba bueno cuando un profeta, golpeaba la puerta de tu casa y decía, tengo palabra de Dios. Todos los que estaban ahí temblaban porque seguramente lo que venía a decir tenían que ver con denuncias, tenían que ver con encubrimientos, tenían que ver con distintas cosas. La voz profética era una voz incómoda. ¿Está bien? Hoy no tenemos discernimiento y todo lo que nos suena más o menos lógico, lo creemos, ¿no? Es decir, tragamos sin masticar, escuchamos sin meditar,
todo lo que andamos oyendo por ahí lo creemos, no lo ponemos en duda. Extrañamente, una iglesia sin discernimiento es una iglesia que cae constantemente en el error, ¿no? Y es triste que nosotros no tengamos lo que Pablo tuvo en ese momento. Por más que esta mujer estaba diciendo algo que era verdadero, él sabía que el origen no era de Dios y que por consiguiente lo que decía, por más que era correcto, no tenía que ser escuchado, ¿no? ¿Qué creen sobre esto? Bueno, en realidad yo siempre creí que esta mujer lo que hacía era hacerle creer o querer hacerle creer que estaba todo bien, así se iban rápido del pueblo y seguía con su negocito, ¿no es cierto? Era como adularlo para decirle, no, Pablo, quédate tranqui porque acá estamos todos bien, podés seguir tu camino y andate rápido. Posiblemente sí, posiblemente sí, posiblemente para mí tenía que ver más con querer desvirtuar el mensaje. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de que hay que cazar las zorras pequeñas, o la otra semana, ¿no? Hace 2 semanas atrás. Hay que cazar las zorras pequeñas. Muchas de las cuestiones más de manipulación bíblica comienzan con pequeños detalles torcidos. No te van a decir directamente algo que te haga sentir incómodo, sino que comienza como una pequeña desviación. Y yo creo que la pequeña desviación que tenía este texto de esta mujer tenía que ver con que el énfasis estaba puesto en la autenticidad y el reconocimiento del mensajero y no hablaba del mensaje. ¿Está bien? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. El núcleo estaba en quiénes eran los mensajeros y no en el mensaje. ¿Está bien? Y una y otra vez y otra vez. Y yo creo que lo que respondía a esta aclamación era un fuerte énfasis sobre Pablo y Silas y no sobre Jesús. ¿Está bien? ¿Sí? Creo que tiene que ver con eso, pero puede haber pasado cualquiera de las otras, ¿no? Que quería que se vayan rápido, que se estaba burlando, no importa. Lo que importa acá, lo más importante creo que tiene que ver con el discernimiento que Pablo tiene para saber que por más de que lo que se estaba diciendo era correcto, no era lo que el Señor quería que la gente escuche, ¿no? Entonces esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, se cansó, se hartó Pablo, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y al instante el demonio la dejó, ¿no? ¿Alguien que quiera compartir algo más sobre esto, sobre esta parte? Muy bien. Conclusión, pidámosles al Señor discernimiento. Es uno de los dones más importantes. Nosotros hemos levantado dones como muy importantes que son para enriquecimiento personal y hemos abandonado dones que son para el enriquecimiento de la comunidad, ¿no? Y la verdad es que pidamos los dones más importantes que tienen que ver con el enriquecimiento de la comunidad. ¿Está bien? Como por ejemplo el discernimiento, para saber que no todo lo que oímos es verdad, es correcto, y para también probar los espíritus, como en el caso de Pablo, que tiene que ver con la esencia de la persona, de dónde viene, de dónde brota. ¿Está bien? ¿No? Que hay muchos frutos muy lindos a la vista y muy amargos cuando uno los prueba, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué malo puede haber pasado de esto, ¿no? Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad, que eran romanos, ¿no? Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales, ¿no? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿No? Porque quizás el nombre de Jesús haber hecho el milagro de la liberación. ¿Qué cosas se nos vienen a la mente cuando leemos esto? ¿Qué te parece interesante de estos versículos?
a mí, sinceramente, me desesperaron. Me desesperan, porque yo me imagino a Silas mirando a Pablo como diciendo, ¿para qué le dijiste eso? ¿Para qué le dijiste? Ahora mirá todo lo que nos vamos a tener que bancar. La hubiese dejado gritar, hace días que está gritando, dejala gritar 2 días más y después nos vamos, ¿no? Sin embargo, acá la Biblia, y no está contado por Pablo esto, está contado por Lucas, que era parte del equipo, y Lucas escribe el libro de los Hechos, Lucas estuvo ahí presente, por eso fíjense que al principio dicen nosotros estábamos en, ¿sí? Él se hace parte de la historia, no está contado por Pablo, pero me llama la atención que Lucas en su registro, saben que Lucas era sumamente prolijo para hablar de todas estas cosas, me parece importantísimo que no hay una sola palabra de reproche ni de Pablo ni de Silas, como que aceptaron absolutamente todo lo que estaba sucediendo con una templanza. Los arrastran, después de haber cometido un hecho sumamente importante, primero un milagro de sanidad emocional, espiritual, ¿no? Al liberar a una esclava que tenía un espíritu de adivinación, pero como la mirada era una mirada sumamente mercantilista sobre la persona, no les importó que esa persona haya sido liberada, sino que les importó que el negocio se les terminaba, y a partir de ahí, Pablo y Silas comienzan una pesadilla, entran en una pesadilla. Por haber servido a Dios, las cosas les salen mal. Por haber hecho lo correcto, las cosas les salen mal. Pero no que las cosas les salen mal porque los encarcelaron. Los mataron a palos, ¿no? Los golpearon, ¿no? No solamente lo metieron en la cárcel, sino que los lastimaron. Los azotes eran crueles, desgarraban, en muchos casos rompían huesos, en otros casos laceraban la piel, deberían haber quedado doloridos, hubiesen quedado totalmente extasiados, ¿no? Quizás muchos se desmayaban por la cantidad de azotes, etcétera, 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 ¿no? Y entonces acá nos encontramos que dice, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas, los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades, es decir, les hicieron una especie de juicio abreviado. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron los funcionarios de la ciudad, a los funcionarios de la ciudad, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, es decir, se vino toda una multitud de gente, y los funcionarios de la ciudad, para calmar a la gente que los hubiesen matado, ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera, ¿no? Los azotaron, ¿no? Los golpearon severamente, ¿no? Es decir, los deben haber lastimado, deben haber quedado exhaustos del dolor, quizás desmayados, y después lo metieron en la cárcel. ¿Está bien? Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, de mayor seguridad, y les sujetó los pies en el cepo. ¿Está bien? ¿Preguntas sobre esto? Yo tengo un montón, ¿eh? Pero preguntas sobre esto. ¿Qué ideas podemos sacar de estos versículos? Primero, ¿puede venir algo bueno de algo malo? ¿Puede terminar en una buena historia con muchos objetivos de Dios cumplidos a través de un mal comienzo? Porque me imagino Pablo recibiendo esos golpes y diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, si hicimos lo correcto. ¿Por qué cuando hacemos lo correcto podemos terminar casi muertos, encarcelados, totalmente doloridos, nos golpearon severamente por hacer la voluntad de Dios? Bueno, yo creo que muchas veces también esta historia es un buen ejemplo a lo que nos pasa a todos como personas, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, Adrián, yo creo que sí, en estas historias, siempre que tenemos a Dios en nosotros,
por más que las cosas anden mal, siempre siempre llegamos a tener un buen final. Y mi ejemplo sería como nosotros, cada persona que va a iglesiar, que hace las cosas de corazón, que es buena persona, que ayuda a los demás, y de repente le empiezan a pasar cosas malas. Y ahí es cuando nosotros cuestionamos a Dios y cuestionamos nuestros hechos, ¿no? Y creo que en ese momento es cuando uno tiene más fe y Dios responde de la mejor manera, dando muchos frutos. Bien, sí, muy bien. Yo, agregando a lo que dijo Tommy, durante muchos años tomé como el Evangelio una forma de vida exitosa, que todo iba a ir bien al creer en el Señor, hasta que pude entender en profundidad lo que dijo Jesús: es necesario que el grano de trigo caiga y muera. Es decir, hay todo un proceso para poder llevar, en esta palabra que decía Jesús, para poder llevar frutos. Y para poder trascender, creo que es necesario caer, romper, y como lo vivió Pablo y Silas. Bien. Trascendieron, pero fue necesario. Bien. Creo que en el reino es así, porque eso fue lo que vivió Jesús. Para trascender y dejarnos la eternidad, Él cayó, se rompió, murió. Sí, y creo que Pablo tenía bien claro de que cuando él decidió seguir a Cristo, lo que iba a hacer es estar conjuntamente crucificado con Jesús. Es decir, para Pablo entendió de que esto no era, que no iba a terminar teniendo un piso en Miami con vista al mar, una enorme camioneta, dos ujieres que lo iban a atender en todas sus necesidades, iba a viajar en un avión privado, iba a ir a predicar a las mejores ciudades, hospedándose en los mejores hoteles, iba a vivir como si fuese un multimillonario. No, Pablo entendió de que seguir a Cristo era estar crucificado, y no crucificado como muchos decimos, yo estoy conjuntamente crucificado con Jesús. No, crucificado de verdad. Él sabía que cada padecimiento que Jesús dio por nosotros, Él también lo iba a dar por el Evangelio. Entonces Él no tenía ningún problema de ser golpeado, de que lo saquen casi muerto de una ciudad. Él no tenía ningún problema de ser traicionado, porque de última estaba compartiendo lo mismo que había hecho Jesús. Por eso no encontramos en Pablo una queja cuando, después de haber hecho un acto de liberación, de haber hecho el bien, termina mal esta situación. ¿No? No la encontramos, no lo tiene. Y yo creo que esto tiene que ver con un mensaje deformado de parte de nosotros los cristianos. Yo lo explico siempre de esta manera. Yo creo que nosotros el famoso pare de sufrir, ¿vieron ese mensaje de pare de sufrir? Como si te haces cristiano, paras de sufrir. Nosotros lo hemos hecho en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros predicamos a Jesús para que la persona pueda estar mejor. Entonces el énfasis es: si venís a Cristo, Él te va a llenar el vacío de tu corazón, Él va a bendecirte, Él va a prosperarte, va a sanarte, va a solucionar tus problemas. Es decir, nosotros predicamos que cuando aceptamos al Señor Jesús, tenemos una razón por la cual vivir bien. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para que Dios haga un milagro, cree en el Señor Jesús. Si aceptás en el Señor Jesús, vas a tener solucionado un montón de cosas. Para Pablo no fue eso. Él no aceptó al Señor Jesús como una razón de vivir bien. De hecho, el Evangelio nunca fue una razón para vivir bien. ¿Sí? Siempre fue una razón para morir bien, no para vivir bien. Es decir, Pablo sabía que cuando aceptó al Señor Jesús,
ya tenía una razón para morir. Iba a morir por el Evangelio. Entonces, si hoy moría, era lo que él se había propuesto. Si hoy no moría es, bueno, moriré mañana. Y cada día que tengo la posibilidad de seguir cumpliendo con mi misión hasta que me muera. ¿Saben por qué? Porque tendría que haber muerto en el camino donde me encuentro con Jesús. ¿Sí? Ahí mismo ya se tendría que haber muerto. Y cada día que tuvo era un regalo, una gracia. ¿Está bien? Por eso para él, el vivir era Cristo y el morir de última era parte del propósito que él tenía, ¿no? Cuando vos entendés que el Evangelio es una razón por la cual morir, ya no llorás por tonterías, ya no abandonás la fe porque una oración no es respondida. Ahora, cuando yo enseño que la razón por la cual seguir a Cristo es una razón para vivir bien, entonces sí, si no logro vivir bien, no hay razón. ¿Está bien? Por ejemplo, yo lo he dicho otras veces, pero me parece que es importante repetirlo. ¿Cuántas veces ustedes escucharon que alguien dice, bienvenido a la casa del Señor, hoy es un día para que vengas a la iglesia a recibir de Dios? Vení a la iglesia a recibir de Dios. ¿Cuántos quieren recibir en esta noche? ¿Cuántas veces escuchaste eso? Yo creo que no existe culto en el mundo, no importa el idioma que sea, que en algún momento alguien en un culto diga, hoy tenés que recibir de Dios, o hoy vení a recibir de Dios, o ¿por qué no venís a la iglesia a recibir de Dios? O vengan a recibir del Señor, o ¿cuántos quieren recibir? Fíjense que el énfasis es lo que yo voy a adquirir al acercarme a Dios. O muchas veces, Sí, uy, Tommy. perdón, Adrián. No, Sí, sí. porque si no también muchas veces en las iglesias lo que pasa, porque también lo viví, es que también te dicen, no si querés recibir de Dios, sino si querés recibir más de Dios, alzá tu mano y pasá al frente. Así los diáconos y pastores oran por vos, pero pasá al frente, si querés Bien. más de Dios. Muchas Bien, veces ahí pasó. está. Y le agregamos el más, porque sí, podemos hacer Exactamente. cosas para todavía recibir más. Y yo creo que lo que logramos con esto es que la gente vaya a Dios para recibir. Y extrañamente, el Evangelio de Jesús no tiene nada que ver con el recibir. Usted me dice, estás hablando cualquier cosa, Adrián, posiblemente. Pero quiero dar este giro. El Evangelio tiene más que ver con dar que con recibir. ¿De verdad? Porque es mejor dar que recibir, porque voy a ser bendecido para bendecir a otros, ¿no? Porque voy a ser perdonado de la misma manera que perdoné, o voy a ser juzgado de la misma manera que juzgué. Tiene más que ver con el prójimo y con el dar que con el yo ser un receptor de todo lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de decir, bienvenidos hermanos, estamos acá para recibir de Dios, hubiésemos dicho, bienvenidos hermanos, estamos acá para dar de Dios a los demás? ¿A quién diste? ¿Cuánto diste? ¿A quién me dijiste? ¿Cuánto ayudaste? ¿A quién le diste un abrazo? ¿A quién le diste una palabra? ¿A quién lo acompañaste? ¿A cuántos levantaste? Es decir, el dar en lugar del recibir. El gran problema con el recibir, que nosotros hoy tenemos una iglesia caprichosa, narcisista e inmadura, que solamente dice, a ver qué me vas a dar. Entonces, todos los pastores están preocupadísimos con qué es lo que tenemos para dar. Poner las mejores luces, la mejor música, la mejor prédica. ¿Por qué? Porque el énfasis está en dar. Si el énfasis estuviera en recibir, ¿no? Si el énfasis estuviera en dar, no importarían las luces, ni tampoco la calidad de la música. Buenísimo que tengamos lindos lugares, buenísimo que la música sea linda, ¿eh? ¿Está bien? Pero no es para que la gente se sienta así, a decir, a ver si me gusta la prédica, a ver si cantan bien acá, ¿no? Yo he escuchado muchísima gente de años que me dice, no, ya no voy más a mi iglesia, ahora voy a tal lugar porque no sabes qué linda música que tienen, porque no sabes cómo recibo. Yo me quedo como diciendo, está bien, anda a cualquier lado, a mí me da lo mismo, ¿está bien? ¿Sí? Pero la verdad que si es por la música, voy a un concierto de Coldplay, ¿eh?
Es decir, y si es por las luces, me voy al Cirque du Soleil, y si es para que me entretengan, voy a Disney. Porque la gran diferencia del Evangelio, y Pablo y Silas lo habían entendido, que no era lo que recibían, era lo que ellos tenían para dar. Entonces, Pablo, yo creo que en ese momento, si era por recibir, estaba recibiendo azotes. Es decir, y si era por dar, él decía, de algo algo bueno va a salir. Vamos a ver qué tenemos para dar. ¿No? Cuando vos tenés una iglesia con un énfasis en el dar, es una iglesia madura, que no importa lo que le pase como circunstancia, siempre hay algo bueno para dar. ¿Está bien? Cuando yo tengo una iglesia para recibir, es una iglesia que dice, voy a ver si el lugar me gusta, si me siento cómodo, voy a ver si me gusta la palabra. Qué flojo que estuvieron hoy cantando, ¿viste? No sonó muy bien la música, ¿eh? ¿Viste? Esa prédica no me gustó tanto. ¿Por qué? Porque yo me pongo como una especie, yo detesto estos hombres y mujeres que salen en la televisión criticando la vestimenta, ¿sí?, de los demás. Vieron que hoy hay un montón porque fue la entrega de los premios Martín Fierro en la Argentina, la televisión, los actores, y siempre están los expertos en moda que dicen, ese vestido no le quedó bien, ese color ya no se usa más, ¿sí? Como, ¿viste? Pueden criticar lo que los demás se ponen. Bueno, así es una iglesia caprichosa, narcisista e inmadura. Una iglesia que se sienta a decir, no me gustó tanto. ¿Viste? Para mí no estuvo tan buena. Hoy faltó unción. Como soy como los jueces de los programas de reality de la tele, pongo un cartelito de 5, de 3, de 2, de 10, ¿no? Al culto. ¿Saben por qué? Porque vengo a recibir, entonces dame. En cambio, si yo viniese a dar, no importa lo que esté pasando, importa lo que yo tengo, y importa a quién se lo voy a dar. ¿Está bien? Pablo y Silas habían comprendido que estaban para morir, y si tenían un día más de vida, era para dar, ¿no? Que no estaban para vivir bien y para recibir de Dios. El énfasis no estaba en el recibir, el énfasis estaba en el dar al prójimo. ¿Qué piensan sobre esto? Creo que en nuestra naturaleza está el mensaje de poder recibir ese egoísmo innato que tenemos, ¿no? Y en las cosas que Dios quiere para nosotros es al revés. Es poder dar y saber dar. Fíjense que si Adán y Eva hubiesen comprendido bien esto, no hubiesen desobedecido. Porque la desobediencia tuvo que ver con lo que ellos iban a adquirir para sí mismos si comían del fruto prohibido. ¿Está bien? Iban a hacer algo diferente, iban a tener más. ¿Está? Si Eva le hubiese dicho a la serpiente, o Adán le hubiese dicho a Eva, ¿no? O los dos le hubiesen dicho a quien sea, ¿no? Le hubiesen dicho, ¿y para qué sería esto? Digamos, ¿para qué? Ok, seré como Dios. ¿Para qué? Es decir, ¿qué haría con eso? La historia hubiese sido diferente, pero como hubiese yo adquirido algo que no tengo, me quedé en el recibir. ¿Está bien? ¿Alguien quiere decir algo más? Yo estaba pensando que adquirir la conducta y la conciencia de dar, lo puedo ver así bien claramente en los misioneros, en los primeros cristianos que dieron su vida, dieron su bienestar y siguen todavía entregando para poder dejar el mensaje de Dios. Bien, sí, vamos a tener muchas expresiones de gente que ha comprendido esto, ¿no? Y que dan hasta la vida y la vida de sus familias por el Evangelio, como Pablo y Silas, ¿no? Sigo un poquito más. Alrededor de la medianoche ya estaban destruidos, lastimados, encarcelados,
encadenados, está bien, todo por haber hecho algo bueno. Y yo me imagino que Pablo y Silas, para mí Pablo decía y con Silas, bueno, si acá terminamos, terminamos acá. Listo, ya está. De última, vivimos un montón de días tratando de servir a Jesús, y si tenemos que morir por esta causa, moriremos por esta causa, ¿no? Yo me imagino que se mirarían como diciendo, bueno, fue un placer, vieron como en la película Titanic, ¿no? Fue un placer haber tocado con ustedes. Me imagino a Pablo y Silas así, y yo me imagino que Silas debe haber dicho a Pablo, bueno, pero si nos tenemos que despedir de esta, para mí fue un honor, Pablo, haber estado con vos. Yo me imagino a Pablo diciendo, no, al contrario, Silas, para mí el honor fue haber llegado juntos a este final. No, no, para nada, para mí el honor fue a mí de haber estado nada más y nada menos con Pablo. No, olvídate, la verdad que estamos acá, y si este es el final, ¿por qué no cantamos? ¿No? Cantemos, porque si este es el final, que sea el final y que el Señor nos venga a buscar adorándole. Sí, ¿sabés cuál es lo importante? Que nadie nos puede encarcelar. Yo me imagino a Pablo hablando con Silas en una conversación, doloridos, ¿eh? Yo me imagino Silas diciéndole, voy a cantar despacito porque creo que tengo una costilla rota, entonces no puedo respirar bien, así que no voy a afinar mucho. Vos hacés tenor, yo hago barítono, y cantemos. ¿Está bien? Sí. ¿Qué cantamos? Para mí sería muy bueno declarar de que si bien estamos acá en la cárcel, nuestro corazón no está encarcelado. Dale, ¿qué cantamos? ¿No? Hay un corito que recuerdo que cantaba de niño, ¿no? Que decía, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me libertó. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y yo me imagino así, Cristo rompe las cadenas y me libertó. Y ahora el Señor te puede liberar. Yo imagino todos ahí, y Pablo cantando, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, sí las rompe, sí las rompe. Los dos cantando, la gente que estaba ahí en la cárcel diciendo, estos tipos tan locos, ¿de qué cadena me están hablando? ¿No? Y yo me imagino que llegó un momento que entre Pablo y Silas es como que se pusieron tan emocionados que dice, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y terminan diciendo, ¡ah! Y en ese momento se hace una explosión que cae todo el edificio, se viene abajo todo. Yo imagino que un montón de presos se quedaron todos mirando como diciendo, ah, pues bueno, quedó de pecho que le mandó este tipo, ¿no? Y eso que tenía una costilla rota, ¿no? Imagínate que si no hubiese tenido una costilla rota, hubiese florecido Margarita de acá con la explosión. Impresionante, dice, alrededor de la medianoche, ya cuando para mí Pablo y Silas estaban desahuciados, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban, como diciendo, tan locos, ¿no? De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe, todas las puertas se abrieron de golpe, ¿no? Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. A todos. Solo voy a decir esto, ¿no? ¿Para qué? Para dar. ¿Para qué pasaron las cosas? Para dar. ¿Por qué te sucedió lo que te sucedió? Para dar. ¿A quién? No sé. En algún momento tendrás prisioneros alrededor tuyo que estarán en la misma situación, y lo que vos viviste es para dar, no para recibir. Porque si es para recibir, tu pregunta es, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Si es para dar, es, Señor, ¿qué hacemos con lo que me pasó? Inventemos algo. Me imagino si mientras Silas decía, Señor, gracias porque hasta acá hemos sido tus siervos y nos permitiste. Y yo me imagino a Pablo orando con el Señor, con ese discernimiento que lo caracterizaba. Yo me imagino a Pablo diciendo, hagamos algo bueno, dale. No sé, inventemos algo que esté bueno, ¿no? No sé, Señor, y que Dios le diga, no sé, Pablo, ¿qué quiere que hagamos? Y nosotros hacemos. Mando a los ángeles, hacemos. Y yo diría que una explosión, ¿no? Es decir, va a estar re bueno el día de mañana.
Los brasileros van a hacer una serie sobre mí, quiero que en ese momento se haga una explosión, ya hicieron una de Moisés y los 10 mandamientos, hicieron de José, una que sea conmigo, y que en este momento haya una explosión así muy fuerte, y qué más, y no sé, Señor, yo me imagino la conversación, la oración de Pablo con el Señor. ¿Ustedes se creen que Pablo estaría diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar acá si lo que yo hice estuvo bien? No, Pablo estaba pensando en el para qué. Pablo estaba pensando en el dar. Yo imagino a Pablo diciendo, mandate una explosión que esté re buena, Señor. Pero esas explosiones que vos sabés hacer, ¿no? Y que en ese momento caigan todas las cadenas, no las nuestras solas, las de todo, ¿no? ¿Y qué hacemos con los demás? No sé, dejarlos ahí como perplejos, como que después del amén, ¡pum! ¿No? Todas las cadenas, ¿no? Y ¿saben qué? Cuando uno se prepara para dar, las cosas suceden. Dios no bendice oraciones que sean para recibir. Dios bendice oraciones que sean para dar. Dios no bendice una oración que sea para vos. Dios bendice una oración que lo que vos pidas sea para los demás. Dios no responde oraciones egoístas. Dios responde oraciones que parten de un corazón generoso. ¿Saben por qué muchas veces no recibimos cosas después de haber orado mucho? Porque esa oración te iba a bendecir a vos nada más. Pero si lo que vos le estás pidiendo a Dios es que bendiga, lo que le estás pidiendo es que bendiga a los demás, Dios lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio tiene que ver con el dar. Jesús dio la vida para que nosotros también seamos personas que demos a los demás, ¿no? De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó, claro, le dio a todos menos al carcelero, ¿no? Es decir, todos estaban libres menos el carcelero, que iba a morir él y toda su familia porque todos se iban a escapar. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, todos estamos aquí. Todos iban a recibir, aún el carcelero. ¿Está bien? ¿No? El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas no dijeron absolutamente nada. No les predicaron, no les dijeron nada, ni del diezmo, ni de las ofrendas, ni del ABC, EFG, HIJK, ni nada por el estilo. No le hablaron de los cursos de bautismo, ni de nada por el estilo. No le contaron de los colores amarillos, de que tu corazón está negro y la sangre roja de Cristo te lo va a volver blanquito, ni nada por el estilo. Nada, solamente este hombre, al ver que estos se habían quedado donde estaban, le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿No? Ahora, voy a esto. Quiero leerles parte de un comentario bíblico, ¿no? En algún momento de sus viajes, Pablo, probablemente en el año 67 o 68 después de Cristo, el apóstol Pablo fue arrestado otra vez, o sea que pasó por no sé cuántas cárceles Pablo, esta es la última, ¿no? Fue arrestado y llevado de nuevo a Roma, ya era la segunda vez que estaba preso en Roma. Roma era la capital más importante del imperio, ¿eh? Cuando ya te ibas a Roma es porque estabas en el horno. Este segundo encarcelamiento fue diferente del primero en el sentido de que la libertad de Pablo fue casi totalmente restringida. Claro, imagínense que te estaba acostumbrado a escaparse de las cárceles cantando. ¿Cómo no va a estar restringida? Yo me imagino que lo pusieron en un lugar diciendo, che, este se escapa con solo cantar, así que amordazalo, que no cante. ¿Está bien? Ya Pablo estaba diferente. Sabía que había dado su vida por el Evangelio, que había dado su vida por el Evangelio. Él está dispuesto a dar. La
el gran objetivo de Pablo era morir como murió Jesús, entregando su vida en servicio a los demás. De la misma manera que no cambió el mensaje, ¿eh? Todavía todo cristiano y cristiana que quiera seguir al Señor, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz y sígalo hasta dar la vida por los demás, porque no hay más amor que el que un amigo dé la vida por el otro. Este segundo encarcelamiento fue diferente del primero en el sentido de que la libertad de Pablo fue casi totalmente restringida, dice este comentario bíblico. Pablo fue encadenado nuevamente y se le prohibió predicar abiertamente. ¿Sí? Parece ser que sus amigos encontraron que era peligroso visitarlo, por consiguiente lo abandonan a Pablo. Queda solo, enfermo, encarcelado, viejo. Cuando llegó el momento del juicio, nadie se paró en defensa suya. Y vos te quejás de que en la iglesia te trataron mal. ¿Sí? Sigue. Cuando su caso fue presentado a una segunda audiencia, el apóstol sintió discernimiento, sintió que su ministerio terrenal estaba llegando a su final. La muerte parecía inminente. Pablo había luchado la buena batalla. Había mantenido la fe. Había ganado aquella corona de justicia que es reservada por el Señor para todos los que guardan la fe y perseveran hasta el final. Déjeme imaginarme otra vez la escena. Ya no está Silas, no está Lucas, no hay nadie. No hay ningún amigo, no hay los miles que habían conocido al Señor a través de su ministerio. Pablo estaba viejo, cansado, con muchos golpes, cicatrices en todo el cuerpo, con muchos problemas de visión, hasta tal punto que no podía ni escribir. Seguramente los golpes, los azotes y todo lo que había vivido ya tenían marcas en sus cuerpos irreparables. Pablo vuelve a caer preso, se le obliga a no predicar el evangelio, cae en un juicio donde nadie lo defiende, solo está, y él vuelve a estar preso, encadenado en Roma. Y yo me imagino, esto lo invento yo, no está en la Biblia, pero déjeme imaginarme, ¿no? Pablo encadenado, preso, totalmente silenciado. Yo me imagino si por esas casualidades, no, esto no sucedió, me lo imagino yo, alguien que había estado preso en la cárcel donde Pablo canta con Silas, volvió a estar preso en Roma, y yo imagino a alguien que se asomaba a los barrotes diciendo: ¡Hey! ¡Vos sos Pablo! ¡Al último! ¡Sos Pablo! ¡Decí si sos Pablo! Y yo imagino a Pablo que levanta así, cansado ya, a punto de morir, le grita: sí, soy yo, ¿qué pasa? ¡Cantá, hermano! ¡Cantá! Dale, cantate algo, la que quieras. Yo estuve en aquella oportunidad cuando cantaste y nos liberaste a todos. ¡Cantá algo! Y Pablo decide no cantar. Todos nosotros hubiésemos dicho: el apóstol cayó en depresión, porque no quiso ser liberado, se entregó a la muerte. ¿Qué le pasó? Los últimos tiempos de Pablo ya no dio testimonio. ¿Te enteraste lo que le pasó a Pablo? ¿Qué? No, ¿te acordás que era tanto, Pablo, que hacía milagro por acá, milagro por allá? No, no sabés cómo, no sabés, el Señor lo abandonó. Sí, sabés que después de que tantas cosas hizo, para mí tendría algún pecado oculto. No, no sabés, sí. Sí, murió solo. ¿Viste? Así son las cosas. Cuando vos jugás con Dios, después Él te abandona y te termina abandonando. Solo murió. Nadie estuvo con Él. Viste que Pablo era toda una máscara, Se le cayó la máscara y mirá cómo el Señor lo castigó.
solo, murió enfermo en Roma. Ah, sí, así son las cosas. No juegues con el Señor, ¿eh? Mirá lo que le pasa a los que juegan con el Señor. ¿Cuántos deben haber hablado así de Pablo? ¿Cuántos religiosos deben haberse llenado la boca de cosas sobre Pablo? Sin embargo, Pablo, que podría haber cantado discernimiento, sabe de que ya no tiene que cantar. ¿Saben qué, hermanos? Hay gente inmadura, infantil, débil en la fe, que necesita cantar. Y saben que el Señor es tan enormemente amoroso que cuando cantás te libera. Hay gigantes de la fe que derrochan poder, que tienen toda la unción para hacer lo que quisieran, hasta tal punto han entregado su vida al Señor como para cambiar un monte de un lugar a otro, que son tan grandes, tan impresionantemente poderosos en la fe del Señor, que no necesitan cantar. Que saben cuándo algo terminó, que no se necesitan reprochar, y se lo dice alguien que estuvo peleado con Pablo, ¿eh? Pero cuando comprendió esto me di cuenta que acá estamos con uno de los héroes de la fe, ¿eh? Uno realmente grande, tan grande que no le tenía miedo a la muerte. ¿Cuántos cristianos tiemblan ante la muerte? ¿Cuántos cristianos no entienden cuando el Señor se lleva a un siervo de Dios, una sierva de Dios, y no se dan cuenta que no hay acto de mayor fe y de mayor poder que el que tuvo Pablo, cuando ahí nada más y nada menos que a Timoteo le escribe una carta a ese jovencito que merecía ser acompañado en el proceso para crecer. Le pone Pablo desde la cárcel sus últimas cartas, le pone: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. No dijo fui exitoso, dijo permanecí fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, volvemos a lo mismo, no estamos solo para recibir, sino para dar, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. A veces tenemos la autoridad de cantar, y a veces somos tan grandes, con tanta fe, y el Señor está tan en nosotros, que no necesitamos cantar. Que el Señor nos encuentre cantando cuando tengamos que cantar, y nos encuentre en silencio cuando tengamos que mantener el silencio. Que podamos demostrar la fortaleza en los momentos de dificultad, sabiendo que cada momento de dificultad por hacer el bien va a terminar trayendo su recompensa. De última, si salió mal, podemos terminar diciendo: he peleado la buena batalla, corrí la carrera y me mantuve fiel. Ahora, el juez justo, el Señor de los señores, el Rey de reyes, tendrá mi corona merecida.